En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, psiquiatría, gastroenterología y medicina forense política. El aserradero político de Fuera de Orden abre sus puertas para recibir a todas esas caras de tablas nacionales e internacionales desvencijadas, obsoletas y periclitadas, listos para lijarlos, limarlos, barnizarlos, sellarlos, pulirlos, martillarlos, contraenchaparlos y sacarlos para la calle para que todos lo vean, como se lo merecen. Gracias por estar acá, como todas las noches. Les saluda Daniel Lara Farías. Agradecido de los más de 100,000 que estamos acá en este canal, que le han dado al botón suscribirse y que además de eso han activado las notificaciones para seguir adelante con esta plomería informativa y sobre todo para permitirnos continuar. Gracias a los que además de eso van más allá y se suscribieron a nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Es ese apoyo, es esa suscripción equivalente al costo de un café al mes que nos permite hacer acopio suficiente para seguir haciendo todo el trabajo que hacemos nosotros y todo el equipo en no solamente aquí en Fuera de Orden, sino también con Pastillas de Memoria, también con los testimonios y sobre todo ahora, este fin de semana, con el estreno de A que no te acuerdas, producción conjunta con la gente de Octaedro Contenidos, que se suma a la elaboración de contenidos y por supuesto nos permite llevar un nuevo trabajo con el que haremos cosas interesantes sobre la cultura popular, sobre la cultura pop, sobre todas esas cosas que nos llenaron la mente, nos permitieron ser y ver el mundo de forma distinta. Todo eso es posible gracias a nuestros suscriptores en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Y seguimos. A veces es complicado entender cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro y convertir héroes en villanos, convertir aliados en enemigos y cambiar el panorama a tal punto de que la cercanía de la destrucción, de la muerte, de la disolución, de la desaparición se convierten en cotidiano. Lo que está haciendo Vladimir Putin con la invasión a Ucrania es poner al mundo y sobre todo a Europa de nuevo en medio del huracán, en medio de la tormenta belicista. Cuando ya Europa había superado, cuando por lo menos 2 generaciones ya se habían olvidado de la palabra guerra, de los peligros de la guerra nuclear, de los peligros de las ojivas nucleares, de las consecuencias de los ataques nucleares, de tener en su mente el tema de tener que empuñar las armas para defender su casa, su entorno, su ciudad, su familia y su propia vida. Ya esas cosas habían quedado en el pasado. Eso era el cuento de abuelos. Eran los abuelos los que contaban cómo les tocó a ellos vivir de esa manera. Los abuelos europeos contando las penurias de la posguerra, contando cómo sus padres, sus tíos, sus hermanos mayores o sus abuelos perdieron la vida en las guerras del siglo XX. Esa era la historia de Europa. Pero a partir del año 45 Europa empezó a escribir otra historia y si bien había unas trancas y barrancas bastante lamentables, a partir del año 89, con la caída del muro de Berlín y el sucedáneo momento en el que termina de caer la cortina de hierro del comunismo, que derriba además a la propia Unión Soviética, empezaron a verse cosas distintas. Y toda esa generación, nacida desde el 89 en adelante, veía una cosa muy, muy lejana.
La gran mayoría de esa Europa empezó a ver como una cosa muy lejana el tema de las dictaduras, de los riesgos de las dictaduras y todo eso, y empezaron a ver sobre todo hacia las bondades de la libertad, hasta el punto de que los temas fundamentales de los jóvenes nacidos después del año 89 en Europa no son ni la proliferación nuclear, ni la promoción de la paz, porque no hay peligro de guerra. Y entonces, porque vamos a ser pacifistas? Aquí no hay peligro de guerra, eso no es un tema. Y los temas empezaron a ser unas defensas de los movimientos ecologistas, una defensa y una cosa bastante rara, ¿no? Que se convirtiera en objetivo la energía producida por carbón, pero no se llamara, no se clamara y no se exigiera la desaparición de las armas nucleares. Porque bueno, ¿qué hace más daño? Si eres ecologista y si te interesa el medio ambiente más que el cambio climático, te tiene que preocupar que haya países que tengan armas nucleares, porque el cambio climático genera unas consecuencias. Pero caramba, todas esas consecuencias pueden ser desatadas de forma masiva en apenas minutos por un loco con un cañón nuclear. Esos temas se olvidaron. La gente dejó de preocuparse por eso en Europa. La gente no se preocupa por las armas nucleares, por nada de eso. Y empezaron a verlo como una cosa lejana. Pero no contaban con la astucia. Aparece Putin en el horizonte. Y Putin se encarga entonces ahora de decidir que nosotros tenemos que regresar a la época en la cual teníamos que tener preparado un refugio antinuclear, teníamos que saber qué hacer en caso de un ataque nuclear, teníamos que, además de eso, estar enlistados y enrolados a la hora de un conflicto. La reserva se activaba y había que tomar las armas, había que saber manejar las armas. Había, además de eso, que tener una permanente preocupación por quién es espía, porque todo el mundo se estaba espiando, porque el enemigo puede estar en cualquier parte. Y se desataron las cacerías de brujas, ni hablar del macartismo en los Estados Unidos, que arrasó inclusive con la industria del cine, de la televisión y del arte en general. Todas esas cosas, el mundo las había dejado atrás. Putin nos las trae de regreso. Y digo Putin fundamentalmente porque Putin es quien invadió Ucrania. Puede poner 50,000 excusas, pero él fue el que invadió Ucrania. Y se pueden valorar todos esos argumentos, pero él fue el que invadió Ucrania. Y puede tener 50 razones reales o ficticias, pero él fue el que invadió Ucrania. Y él es el que ha puesto en alerta a las defensas nucleares de su país, las armas nucleares de su país, y es el que está amenazando, y es el que le está diciendo a los demás países, si tú te metes, te caigo a ti también. En medio de todo eso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación realmente macabra. Y entonces vale la pena revisar la biografía de este señor para ver qué nos encontramos, porque de qué le pasó a este señor. ¿Quién es Vladimir Putin? El invasor de Ucrania. Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, lo que hoy se conoce como San Petersburgo y que en el pasado se conoció también como Petrogrado. Este año cumple 70 años. Fue agente y espía del antiguo Comité para la Seguridad del Estado, la conocida KGB, que hoy se conoce como Servicio Federal de Seguridad, del cual fue directivo. Este señor lleva más de 20 años en el poder político, porque antes de eso estaba en las entrañas del poder, nada más y nada menos que en la antigua KGB. Su elección como presidente ocurrió en el año 2000. En el 2008, luego de agotar 2 mandatos consecutivos, la Constitución rusa obligaba a Putin a dejar el mando del país por 4 años a quien había sido hasta entonces su primer ministro, Dmitry Medvedev. ¿Qué hace? Dmitry Medvedev gana las elecciones presidenciales y ¿a quién nombra primer ministro? A Putin. Eso fue en el 2008, pero en el 2012 aparece Putin y ¡suas! Se saca una reforma de la Constitución y retoma el poder en el 2012, reelegido entre fuertes críticas, pero ya tú sabes.
Durante su mandato, cuando regresa al poder, logra el apoyo de los rusos para alterar la constitución y poder continuar en el poder incluso más allá del 2024, cuando se supone que terminaría el periodo electoral que está ejerciendo en este momento. Es decir, el tipo prácticamente se mandó a poner la corona zarista. Diversos medios han señalado que la infancia de Putin no fue muy afortunada. En realidad, lo que se sabe de Putin es un poquito críptico, ¿no? Y creo que decir que su infancia no fue muy afortunada es retratar a todos los rusos de su generación, porque dígame usted, ¿qué infancia afortunada se podía tener en un país bajo el comunismo? Ninguna. Y las condiciones que tuvo de vida, bueno, vivir en un apartamento comunal junto a sus padres y otros dos hermanos, donde experimentó pobreza y muchas veces escasez de alimentos, como todos los rusos de su generación en esos momentos. Sin embargo, hoy es la cabeza de una de las mayores potencias nucleares del mundo y actualmente desarrolla una invasión a Ucrania. Los inicios en la política son interesantes, mírenlo ahí, con su traje cruzado, HRH. Y el que está atrás con los lentes, no vayan a creer ustedes que es una espía. Pero podría decirse que todo inició luego de conocer a Anatoly Sobchak, que fue su mentor en la política, con quien incursionó en el entorno político directamente en el año 91, a raíz de la caída de la Unión Soviética. Sobchak llegó alcalde de San Petersburgo, la ciudad natal de Putin. Y allí Putin fue nombrado presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Además, cuando Sobchak no estaba, dejaba encargado a Putin. Después lo nombraron vicealcalde primero. Para que vean. En medio de eso, conoció a Anatoly Chubais, una figura trascendental para entender la economía rusa actual, esta economía de mafia, esta economía de oligarcas, esta economía de gente que aprovechó la caída de la Unión Soviética para apoderarse de empresas públicas a 3 por noche y convertirlos en verdaderos emporios. Fue este señor y esta economía de oligarcas la pieza que le permitió a Putin entrar a la esfera nacional. En el año 95 Putin se fue para Moscú desde San Petersburgo y se suma al equipo del entonces presidente Boris Yeltsin. Como ustedes recordarán, Boris Yeltsin tenía un control del poder que se movía al mismo ritmo de su devoción por la vodka. Allí creció políticamente rápido, fue vicejefe de la administración del Departamento de Control y luego director del Servicio Federal de Seguridad, es decir, era el jefe de la Agencia Nacional de Seguridad, el hombre jefe de los espías. Así, obviamente, desde esa posición, en el año 99 asume la jefatura de gobierno, es decir, primer ministro. Con Yeltsin aún de presidente. Yeltsin se enferma, renuncia o lo enferman, porque en la Unión Soviética y en Rusia las enfermedades de los políticos son una cosa seria. Siempre se enferman, pero nunca lo dicen, siempre lo dice otro. No, él no puede porque se enfermó. Es como el suicidio argentino. Él se suicidó. Oye, pero con una escopeta. Sí, se suicidó. ¿Y dónde se dio el tiro? No importa, se suicidó. Igual que el infarto chino, ¿no? Son cosas interesantes. Y los choques cubanos con los árboles que caminan, ya te cuento yo. Este señor se alza entonces como sucesor interino, luego de imponerse en las elecciones de marzo del 2000 con casi el 53% de los votos. De ahí en adelante no suelta el poder. Bueno, obviamente, ¿cómo lo va a soltar? Putin siempre se ha caracterizado por ser autoritario, obsesivo por el control, dominante y otros adjetivos. Con esa misma actitud decidió este 24 de febrero invadir Ucrania, desatando un conflicto armado con múltiples bajas, tanto de Rusia como del país atacado. La razón principal, más allá del ego y el capricho, sería la negación de Putin de que Ucrania entre a la OTAN. Eso es lo que intentan decirnos, eso es lo que nos han vendido, pero en realidad, si le somos sinceros, y si hablamos con el corazón en la mano, nadie sabe por qué Putin está haciendo lo que hace. No tenemos las claves internas. Lo conversábamos el lunes con Alberto Franceschi en el lunes ácido. ¿Qué puede estar moviendo a Putin en este momento? ¿Será que hay presiones internas lo suficientemente fuertes como para que el tipo tenga que dar un golpe de mano?
¿Será que está encerrado en un entorno de poder, cosa que le ocurre con mucha frecuencia a los tiranos, en un entorno de poder que lo está empujando a tomar decisiones erráticas? ¿O será simplemente que el paso inexorable del tiempo, donde ve que gobernar 20 años es una cosa, el problema es gobernar 20 años más cuando tiene 70 años, sin un sucesor a la vista, sin una organizada transición o sucesión para dar el poder en manos de alguien que haga permanecer allí su legado? Bueno, eso no se observa. ¿Puede ser esto el preludio de una crisis interna o la expresión de una crisis interna que haya llevado a este señor a hacer lo que está haciendo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Vladimir Putin está metido en tremendo berenjenal. ¿Dónde va a terminar esto? Puede especularse de muchas maneras. Y para conversar sobre eso, en el siguiente segmento vamos a hablar con el Gocho del WhatsApp. Jueves con el Gocho. Vámonos para allá. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la